Cordial saludo, les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de electricidad y magnetismo. El día de hoy realizaremos ejercicios a modo de práctica acerca del tema capacitores en serie y en paralelo. Voy a hacer un breve resumen antes de comenzar, y es cuando se conectan en serie capacitores con capacitancias determinados por C1, C2, C3, etc. El recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales. Esta forma matemática me permite calcular la capacitancia equivalente si yo tengo capacitores conectados en serie, como me muestra la figura. Si la figura me está mostrando que ellos están conectados en serie, y hay una particularidad acá, y es que no importa la cantidad de capacitores que se conecten en serie, ellos se van a cargar siempre con la misma cantidad de carga cada uno. Sin embargo, hay unas caídas de voltaje, pero a pesar de que hayan caídas de voltaje, la suma de esas caídas de voltaje es igual a al voltaje inicial entre el punto A y B. ¿Qué pasa cuando están en paralelo? Cuando los capacitores se conectan en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias individuales. Vamos a ver acá. Entonces el circuito me está diciendo que estos están conectados en paralelos porque hay una bifurcación. Acá hay bifurcaciones, hay nodos en las conexiones. Eso hace que el voltaje o la diferencia de potencial se mantenga en cada uno de ellos, pero no así la carga. Entonces cada capacitor se va a cargar con una carga diferente dependiendo de la capacitancia, manteniendo el voltaje que se le está dando, y la suma del equivalente sería así. Vamos a empezar con los ejercicios de la sección 24.2. Estos ejercicios se pueden encontrar en el libro del C.R. Szymanski. Vamos a empezar con el ejercicio 24.15. En la figura, cada capacitor tiene 4 microfaradios, todos, y el voltaje entre A y B, o la diferencia potencial, es de 28 voltios. Vamos a calcular la carga en cada capacitor. Es decir, si yo tengo capacitores conectados de esta manera, ¿con qué carga se va a adquirir cada uno? B, la diferencia de potencial a través de cada capacitor, es decir, si hay caídas o en donde se va a mantener igual, o bueno, qué va a pasar con el potencial en cada una. Y la diferencia de potencial entre los puntos A y D, qué va a pasar acá. Para comenzar, vamos a identificar las capacitancias 1 y 2 que están conectadas en serie. Como ellas, la capacitancia es de 4 microfaradios, recordemos que cuando están conectados en serie es la suma de los recíprocos. Entonces 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios es 1 medio, y abajo microfaradios. El recíproco pues simplemente se da la inversa de estos valores y obtenemos 2 microfaradios. Es decir, si se conectan estos dos de 4 microfaradios, es como si se tuviera uno solo equivalente de 2 microfaradios. Entonces el circuito ya me hizo reducir esta parte del circuito, a uno solo equivalente de 2 microfaradios. Y ese de 2 microfaradios, que yo llamé la capacitancia 1,2 equivalente, con el de 3 están en paralelo. Y recordamos que en paralelo, yo lo llamé así, 1,2 con el 3 es la suma de las capacitancias individuales. Entonces la equivalente de ahorita era de 2 microfaradios, más la de 4 microfaradios, obtenemos una de 6. Es decir, si conectamos estas tres capacitancias, 2 en serie y 1 en paralelo, es como si tuviéramos una sola. Todas estas tres se convierten en una sola de 6 microfaradios. Ahora, esta de 3 microfaradios vuelve a estar en serie, con C4, y vamos a recordar que en serie,
es la suma de los recíprocos. Entonces la capacitancia de ahorita, que la llamé 1, 2, 3, más la capacitancia 4, pero sumado con su recíproco, sería un sexto más un cuarto da 5 doceavos, y las unidades se mantienen en el denominador. Le damos la vuelta a la expresión y obtenemos 12 quintos de microfaradios, que aproximadamente son 2.4 microfaradios. Esto significa que todo este circuito es como si se hubiera conectado uno solo de 2.4 microfaradios. De esa manera podemos ahora empezar a resolver los puntos que nos piden. Vamos a calcular la carga en cada capacitor, porque ya conozco la capacitancia. ¿Qué tenemos acá? La carga, entonces, es la carga total del circuito, es la capacitancia equivalente del circuito por la diferencia de potencial total que se le está suministrando al circuito. Esto sería 2.4, que lo acabamos de hallar, por los 28 voltios que nos dice el ejercicio. Vamos a volver a retomar acá que dice voltaje de más 28 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga tanto para C4 como para este equivalente es de 67.2 microcoulomb. Vamos a devolvernos en la regla. ¿Qué pasa cuando están en serie? Y en serie habíamos dicho que la carga es la misma para todos los conectados. Sin embargo, el voltaje no lo es. Esto está pasando acá. La carga total del circuito es la misma para el capacitor 4 y para la equivalente que dio para las capacitancias entre 1, 2 y 3. Ahora calculemos los voltajes. Resulta que el voltaje en 4, como yo ya sé la carga y también conozco la capacitancia, puedo saber qué voltaje. Entonces, de los 18, como está en serie, sufre una caída. Entonces, al medir la diferencia potencial en el capacitor 4, medimos 16.8 voltios. Y en la equivalente, en la equivalente que fue de 6 microfaradios, al sumar C1 más C2 más C3, dos en serie y uno en paralelo, obtenemos 11,2 voltios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es igual a V3 el voltaje en 1, 2, 3. Porque resulta que cuando la conexión está en paralelo, entonces en paralelo la carga es diferente para cada capacitor, pero el voltaje se mantiene. Es decir, el voltaje es el mismo para C3 como para C1 y C2, para los dos. Sin embargo, pues va a haber una caída y una caída acá. La carga en el capacitor 3 es capacitancia por la diferencia de potencial en 3. La capacitancia es la misma para todos los capacitores en este ejercicio. Y el voltaje 3 yo ya lo acabo de identificar, que es V3, porque hay una conexión en paralelo, se mantiene esa diferencia de potencial. Entonces es 11,2. Al hacer la multiplicación obtenemos que la carga en el capacitor 3 es de 44.8 microcoulomb. Ahora vamos a identificar la carga para la equivalente entre el capacitor 1 y el 2, que fue lo primero que calculamos, que estaban en serie. Y ellos se calcula de la siguiente manera. Entonces, capacitancia equivalente entre las dos, que es de 2 microfaradios, por la diferencia de potencial, que recuerden que como están en paralelo Q1, Q1, 2, o sea las capacitancias 1, 2, equivalente con Q3, el voltaje se mantiene, el voltaje es el mismo. Y la carga es de 22,4, y como estas dos están en serie, la capacitancia 1 y 2, pues las dos tienen la misma carga, cada una con 22.4 microcoulomb. De esta manera podemos calcular la diferencia de potencial por cada una. Entonces la diferencia de potencial
En el capacitor 1 es la carga 1, que ya la acabamos de conocer, sobre la capacitancia, que recordemos que es de 4 microfaradios para todos, y la carga 2 nos daría igual, al hacer carga 2 sobre capacitancia 2. Resumen: la carga, los capacitores 1 y 2 se cargan con 22.4 microcoulomb, y el voltaje o la diferencia potencial medida es de 5,6. Para Q3 es de 11,2 voltios. Para Q4 la carga es de 67,2 microcoulomb y el voltaje es de 16,8. De esa manera pues tenemos el circuito terminado. Ahora les voy a mostrar una aplicación para mostrar si el ejercicio quedó bien o no cuando queramos saber. Vamos a usar una herramienta llamada Tinkercad. Esta es la herramienta llamada Tinkercad de Autodesk, que nos permite hacer diseños en 3D, circuitos, bloques de código, etc. Para nuestro caso necesitamos simular circuitos, por lo tanto le vamos a dar crear nuevo circuito. Esperamos a que cargue y a nuestra derecha nos aparecerá todo lo que necesitamos para armar los circuitos. Nosotros estamos trabajando con capacitores. Los capacitores son condensadores. Traeremos 4 condensadores y lo primero que haremos es nombrarlos. Entonces C1, simplemente lo voy a llamar 1, C2, C3 y C4. Y el ejercicio me decía que todos tienen el mismo valor de 4, y aquí en nuestro menú desplegable utilizamos 4 microfaradios. Y hacemos eso con todos: 4 micro, 4 micro y 4 microfaradios. Con los capacitores con los valores deseados, ahora vamos a traer de acá, yo le voy a dar componentes todos, una protoboard pequeña, que es una mini placa. Entonces yo puedo utilizar placa de pruebas o mini placa o placa pequeña. Para este caso yo voy a utilizar la placa pequeña. Listo. Y vamos a ubicar, voy a acercar aquí un poco, y vamos a ubicar, qué pena, nuestra protoboard, los condensadores. Si ven, tienen 2 terminales. Vamos a llamar paticas, y recordar de nuestro ejercicio que eran 2 en serie, los voy a conectar así, uno en paralelo, estos 2 están en paralelo con otro que lo voy a conectar así, listo, acá abajo, y en serie, todos estos en serie con otro. ¿Qué falta hacer acá? Vamos a alimentar, creo que aquí se llama alimentador, no, o suministro, sí, suministro de energía. El suministro de energía nos va a proporcionar el voltaje que nosotros queramos. Para nuestro ejercicio recuerden que son 28 voltios, solo modificamos los 28 voltios y vamos a alimentar las líneas de la protoboard. Entonces esta línea es negativa, entonces colocamos el negativo, entonces puede ser así. Le voy a colocar color negro para indicar que es el negativo, y de la terminal positiva voy a alimentar toda esta línea y le voy a colocar color rojo. Espero que se entienda que toda esta línea está conectada con positivo y toda esta línea con negativo. Ahora vamos a ir al circuito. Entonces el circuito nos dice que una conexión, que vamos a empezar desde negativo o desde positivo. Bueno, vamos a empezar desde negativo. Desde negativo va a ir a un nodo, a un punto en común. Entonces ustedes pueden elegir cualquier línea. Si notan acá, todo esto comparte la misma línea. Yo voy a elegir la línea 4 como un nodo. Entonces de la negativa de cualquier punto de acá voy a sacar un cable y lo conecto acá, y eso es. Y esa línea, toda esta línea es el nodo, ese punto. Y me está diciendo el circuito que de ese punto vaya y conecte de ahí a una pata
del condensador 1. Entonces de ahí a una pata del condensador 1, recordar que este es el condensador 1, y que desde ese mismo punto vaya y conecte a otra pata del condensador 3, y este es el condensador 3. Entonces de aquí a cualquier punto de la pata del 3 puedo conectarlo directamente a la pata o cualquier línea. Yo voy a elegir esta. Ahora me dice que de la segunda pata que no está conectada al nodo del capacitor 1 conecte a la pata del capacitor 2. Entonces de esta pata se conecta a la otra pata, puede ser directo o por la línea, no importa. Y me está diciendo que la otra pata del capacitor 2 vaya a un punto en común, otro nodo. Entonces elijamos un nodo, cualquiera de estos. Voy a elegir este. Entonces dice que vaya de esa pata, que puede ser por ejemplo de acá o de cualquiera, y vaya a ese nodo. Digamos que elegimos este es el nodo. Y la otra pata del circuito 3, del capacitor 3, perdón, va a ese mismo nodo. Del capacitor 3, digamos que de acá, va a ese mismo nodo. Miren, ahí está conectado ya todos. Y de ese nodo dice que vaya hasta una pata del capacitor 4. Entonces desde ese nodo, que es este, hasta una pata del capacitor 4. Entonces por ejemplo puedo hacer a una pata del capacitor 4. Y que la otra pata del capacitor 4 cierra el circuito con pues la otra terminal. Si esta era negativa, pues cierre con la positiva o al revés. Entonces vamos a ir de esta pata a la positiva, a cualquier punto de acá. Vamos a elegir este. De esa manera hemos terminado. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Es mirar si los resultados que obtuve acá son correctos. Yo puedo verificar el voltaje. Vamos a verificar que si mido el voltaje en el capacitor 1 y en el 2, obtenemos los valores de 5,6 voltios. Para eso necesito un multímetro. Entonces me traigo un multímetro. ¿Listo? Voy a necesitar 4. Entonces voy a traer 4. Y ellos traen también las terminales de positivo y negativo. Y verificamos que todos midan voltaje. 5,6 debe medir en el capacitor 1. Entonces para el capacitor 1 yo puedo conectar la negativa a esta pata, porque esta pata está siendo alimentada con negativa. En cualquiera de ellas, en este caso lo voy a medir en la pata directamente. Esta sería color negro. Y la color roja directamente a la otra o en cualquier punto. Ustedes pueden verificar que les da lo mismo. Si es correcto, les debería dar 5,6. Entonces, ¿por qué lo muestro rápidamente? Porque un condensador se empieza a descargar dependiendo de su configuración. O sea, se carga y empieza a descargarse. Para verlo otra vez, entonces vamos a detener y iniciar otra vez, y van a ver que el valor inicial es de 5,6, que es lo que esperábamos. Ahora vamos a medir lo mismo para el capacitor 2. Entonces capacitor 2 a esta pata y la otra pata. Este es color negro para identificar el negativo. Y si está bien, entonces le damos iniciar y notarán que los dos empiezan en 5,6, que es el valor que nos dio, y se va a ir descargando. Bueno, ahora para el capacitor 3, entonces voy a usar entonces negativo. El negativo está siendo alimentado desde acá, entonces a esta pata acá voy a cambiar y lo voy a dejar en esta línea, no directamente a la pata, para que verifiquen que da igual. Y la otra pata, positivo. Entonces puedo subirlo acá. Yo sé que se ve un poco desordenado, ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo, obviamente. Y vamos a mirar el ejercicio. Entonces dice, en el capacitor 3, si está bien, debe dar 11,2 voltios. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar el simulador. Y bueno, 11,2 voltios, ahí está. Listo, ya les dije por qué va. Vamos a otra vez iniciar y miren, 11,2 voltios.
Y falta el capacitor 4. El capacitor 4 dice que debe marcar 16.8 voltios. Entonces negativo, el negativo es esta pata, lo voy a colocar digamos acá, esta, si no estoy mal, y la negativa, y perdón, la positiva, vamos a la pata directa. Listo, le damos iniciar simulación y 16,8 es lo que esperaba. Entonces así uno puede verificar que el ejercicio sí quedó correcto. ¿Qué vamos a hacer acá? Y es, por ejemplo, si ustedes hubieran puesto por ejemplo este positivo en la otra pata, miren, y este negativo pues en la otra pata, no pasa nada. Miren lo que va a pasar acá en este multímetro, marca negativo. Entonces cuando es negativo le está indicando es simplemente cambie la polaridad, y eso vamos a hacer para que les marque bien. Entonces este lo había puesto acá o en cualquier línea y el negativo acá. Qué pena. Listo, y iniciar simulación y verificamos todos los valores. Esa es una herramienta que les permite identificar si los ejercicios quedan bien o no. Esperaría que hicieran eso con los ejercicios de práctica. Verificados los valores que obtuvimos de carga, pues si está bien el voltaje, pues ya verificamos que la carga también igual. Acá les dejo el circuito por si se quiere verificar y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, en la figura 24.8a, que ya lo hemos trabajado bastante, las capacitancias 1 y 2 les dan los valores de 3 microfaradios y 5 microfaradios y se va a alimentar esta fuente con 5,2 voltios. La carga, calcule la carga en el capacitor y la diferencia de potencial a través de cada capacitor. ¿Qué tenemos acá? Que si yo quiero, como los dos están en serie, la distribución de esto está en serie la capacitancia equivalente es simplemente la suma de los recíprocos. 1/3 más 1/5 me da 8/15 y las unidades de microfaradio abajo. Y al despejar o hallar la capacitancia equivalente tenemos 15 octavos, que es más o menos 1.875 microfaradios. Pero nos están pidiendo la carga en cada capacitor. Recordemos que en serie todos los capacitores que se conecten en serie van a obtener la misma carga, comparten la misma carga. Por lo tanto, la carga es la capacitancia equivalente por el voltaje que está siendo alimentado y da 97.5 microcoulomb. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia de potencial en cada capacitor? Recordemos que a pesar de que la carga se mantiene, hay unas caídas de voltaje. Entonces vamos a calcular V1, el voltaje 1 y el voltaje 2. Definición matemática. La carga, que como ya sabemos la carga en cada capacitor, sobre la capacitancia me da el voltaje. Si ustedes notan, al sumar estos dos valores, obtenemos la diferencia de potencial total con la que está siendo alimentado. Ahora seguiría verificar en Tinkercad. Esa es una tarea que se las dejo a ustedes para que puedan verificar. ¿Cuál es el truco de hacer esto? Y es que 52 voltios es más de lo que puede entregar en Tinkercad el suministrador de energía. Entonces lo que yo hago es dividir entre 10, o sea que alimenten con 5,2 voltios y luego la respuesta la multiplican por 10. Así de sencillo. Es decir, les debe marcar acá 3,25 voltios y ustedes saben que como dividieron en 10 el suministro, pues al final lo vuelven a multiplicar y obtienen el valor deseado. Eso sería. Espero que lo hagan. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, ahora en la figura 24.9a tenemos esta. Tenemos los valores de capacitancia
igual que ahorita, son los mismos valores, solo que ahora en vez de estar en serie están en paralelo. Y lo mismo, vamos a calcular la carga y la diferencia de potencial en cada capacitor. Recordemos que en paralelo la capacitancia equivalente, que lo voy a llamar 1, 2 o simplemente capacitancia equivalente, es C1 más C2. C1 es de 3 microfaradios y lo sumamos con los 5 microfaradios. Bien, para darnos un total de 8 microfaradios. Es decir, la equivalente es como si se tuviera una solo de 8 microfaradios. Con la capacitancia se puede calcular, con la capacitancia equivalente se puede calcular la carga. La carga total de todo es capacitancia equivalente por la diferencia de potencial, que son los 8 microfaradios y está siendo alimentado con 52 voltios. Y esto da un valor de 416 microcoulomb. Listo, pero esa es la carga total, es decir, Q1 más Q2 debería dar esto, pero nos están pidiendo es la carga en cada capacitor. Y entonces en cada capacitor pues vamos a calcularlo y es así de sencillo. Entonces, carga en cada capacitor. Entonces la carga en capacitor, la carga se mide o se calcula como la capacitancia, en este caso capacitancia 1, por la diferencia de potencial 1. Recordemos que cuando la configuración es en paralelo, el voltaje, todos los que estén en paralelo comparten el mismo voltaje. Es decir, como se está suministrando con 52 voltios, entonces pues cada uno el voltaje en cada uno es de 52 voltios. Entonces tenemos que la capacitancia 1, que es de 3 microfaradios, por los 52 voltios, es la carga del condensador 1. Y nos da 156 microcoulomb. Análogamente hacemos lo mismo para la carga 2, para la carga en el capacitor 2. Entonces cambiamos acá los subíndices, recordando que ellos comparten, por estar en paralelo, la misma diferencia de potencial. En este caso aquí cambia el 5 y me da 260. Si ustedes suman 260 más 156, obtienen el valor de la carga total, que es lo que se esperaba. ¿Qué más me piden? Dice la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Pues ya la sé. El voltaje en 1 que pasa en este capacitor es el mismo en 2, que es el mismo que está alimentando el circuito en este caso, que es de 52 voltios. Nuevamente, si se quiere verificar estos resultados en Tinkercad, el truco es que dividan el voltaje entre 10, entonces quedaría 5,2 y la respuesta las multiplican por 10. Bien, este ejercicio dice en la figura 24.26
la capacitancia 1 vale 6, la capacitancia vale 3 y la capacitancia vale 3 vale 5 microfarads. La red de capacitores está conectada a un potencial aplicado V sub A entre A y B. Después de que las cargas en los capacitores han alcanzado sus valores finales, la carga en C2 es de 40 microcoulomb. ¿Cuáles son las cargas en los capacitores C1 y C3? ¿Cuál es el voltaje aplicado? Entonces en este caso vamos a comenzar primero indicando la capacitancia equivalente. Es con lo que generalmente se comienza, o les sugiero que comience. Entonces la capacitancia entre C1 y C2. Entonces ellos están conectados en paralelo. Cuando están conectados en paralelo, nosotros sabemos que la capacitancia equivalente, que la va a llamar 1, 2, es simplemente la suma de las capacitancias individuales. Tenemos C1 vale 6 microfarads, 6 microfarads, y el capacitor 2 tiene 3 microfarads. Eso me da 9 microfarads. Bien, esa es la capacitancia equivalente. Y esa capacitancia equivalente, la que se volvió una de 9, está conectada en serie con C3. Entonces, la capacitancia entre este equivalente, qué pena, aquí le cambio el idioma, entre C2 y C3, C1, 2, la equivalente, están en serie. Recordemos que al sumar en serie los capacitores se suman como con los recíprocos. Entonces vamos a llamar C1, 2, 3 al equivalente. En este caso lo voy a llamar simplemente C, para la C total del sistema. Entonces es 1 sobre C1, 2, la equivalente entre 1 y 2, más el recíproco de C3. Entonces C1, 2 obtuvimos un valor de 9 microfarads y C3 un valor de 5 microfarads. Entonces, al hacer la suma, un noveno más un quinto, tenemos 14/45. Entonces abajo 45 y arriba 14, y despejando tenemos la capacitancia equivalente de 45 sobre 14, y eso en términos de microfarads. Vamos a dar un valor aproximado. 45 sobre 14 es más o menos 3,21 microfarads. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver las preguntas. Nos están dando la carga 2. ¿Listo? La carga 2, que es de 40 microcoulomb. Entonces, ¿cuáles serán las cargas en los capacitores 1 y 3? Entonces, si me dan la 2, entonces tengo que hallar el valor 1 sabiendo que ellos están en paralelo. Ahora, con la capacitancia equivalente, las cargas, vamos a colocar los valores que nos dan solo este dato, que la carga 2, si no estoy mal, es de 40 microcoulomb. Con este dato, como ellos dos están en paralelo, C1 y C2, entonces yo puedo hacer
el cálculo recordando que el voltaje, entonces el voltaje para 2 es la carga sobre la capacitancia. Nos dan la carga, que son los 40 microcoulomb, y la capacitancia la recordamos de acá, que son 3 microfarads, perdón. Microfarads. Micro y micro se va, y por unidades del sistema internacional, coulomb sobre faradio me dan voltios. Yo lo voy a dejar así en fracción, 40 tercios, que es aproximadamente 3,3 periódico, pero para términos de exactitud lo vamos a dejar así, y las unidades son voltios. Entonces como 13,33 o 333, o bueno, las cantidades de voltios. Como están en paralelo cada uno se carga diferente, sin embargo el voltaje es el mismo. Entonces esto a su vez es igual al voltaje en el capacitor 1. De esta manera podemos saber la carga en el capacitor 1 con esta misma definición. Entonces carga es capacitancia por voltaje. Entonces carga es la capacitancia, que la tenemos, no la del ejercicio, y el voltaje lo acabamos de calcular. Vamos a reemplazar. La capacitancia del ejercicio me dice que es 6 microfaradios por 40 tercios. Esperen, si era 6, yo copié 5. 6 por 40 tercios, que es 13,3 aproximadamente. Y esto pues acá es el uso de la fracción. 6 dividido 3 da 2 por 40, 80 microcoulomb. 80 microcoulomb. Y entonces ya sabemos la carga 1 y la carga 2. Nosotros sabemos que esta equivalente con esta nos da, si sumo esta carga debe ser la misma que en C3. Entonces al calcular Q1 y Q2, lo que realmente estoy calculando es Q3, que es la suma de estas dos, es la carga total de esta parte, que va a estar en serie y debe ser la misma carga. En serie ellos se cargan igual todos. Entonces la carga 3 es simplemente la suma de Q1 más Q2. Entonces la carga Q3 es Q1 más Q2, porque están en serie. Bien, la que estén en serie significa que la carga de este va a ser igual a otra que se conecte en serie, que es exactamente esta, que es 40 más 80 microcoulomb. Y obtenemos 120 microcoulomb para la carga 3. Con la carga 3 pues ya podemos saber el voltaje. Entonces la definición, esta misma, la voy a copiar aquí tal cual para no volver a escribir. Entonces la diferencia de potencial en el capacitor 3 es la carga 3, que la tenemos, sobre la capacitancia 3, que también la tenemos, y la carga 3 es 120, y la capacitancia 3, recordamos aquí, es 5 microfaradios. 5 microfaradios. 120 dividido 5 me da 24, y 24 voltios es lo que está alimentando, es la caída de voltaje, porque recuerden que cuando está en serie este voltaje cae, o sea que lo que está alimentando este circuito es mayor a 24 y obviamente mayor a 14,3, pero la caída de los dos, las dos caídas, debe dar el voltaje total. Entonces esa es la pregunta B, ¿cuál es el voltaje aplicado? Entonces el voltaje aplicado es B total igual a B3 más B
B1 o más B2, que es el mismo en este caso. Entonces es B1 o B2, que es el mismo, más B3. Y como les había dicho que esto daba 13,3 aproximadamente, entonces 13,3 más 24 aproximadamente me da 37,3 o 33 voltios. Lo voy a dejar así con un solo decimal para que sean 3 cifras significativas. Si esto está bien, vamos a recurrir a la definición que dice que el voltaje es la carga total sobre la capacitancia equivalente, que es como comenzamos. Entonces la carga total de todo el circuito pues es la misma de 120, es la misma con la que se van a cargar todos los que estén en serie, o sea 120 microcoulomb. Y la capacitancia total la calculamos acá, si mi memoria no falla, me había dado 3,21. Si ustedes hacen esa división, debería dar pues este resultado. ¿Listo? Entonces tenemos 37,3 voltios. La diferencia en los decimales radica en la aproximación de este. Si este no se aproximara pues, o se cogieran más decimales, pues daría exactamente igual. Y así comprobamos que nuestro ejercicio quedó bien. Nuevamente se puede verificar en Tinkercad. En Tinkercad, como el voltaje también es tan elevado, nuevamente lo pueden dividir entre 3,73 voltios, y a lo último multiplicar las respuestas. O sea, cuando midan en este capacitor les debe dar 2,4 y en el otro 1,33. Espero que haya quedado entendido. La práctica hacia el maestro, espero que les sirva de base de estudio para los temas de circuitos que próximamente se van a ver. Muchas gracias por su atención, feliz día.